super featherweight champion of the world, the pride of South El Monte, California, Joseph Jojo Diaz Jr. 27 de abril de 2024, Save Mart Center en Fresno, California. Cartelera estelar con figuras como José Ramírez y Virgil Ortiz Jr., pero el matchup entre Oscar Duarte y Yoyo Díaz prometía ser uno de los duelos más atractivos de la noche. Dos peleadores hambrientos buscando reivindicarse y escalar en las clasificaciones de peso ligero. Díaz, con boxeo sólido y repertorio técnico, comenzaba como favorito para imponer distancia y precisión. Duarte, mayor en tamaño y pegada, sabía que su camino pasaba por insistir con poder y presión constante. El premio, un triunfo de prestigio ante un ex campeón y una reafirmación del talento mexicano. La pelea comenzó y Díaz tomó la iniciativa, moviéndose bien sobre el ring y conectando con jabs y combinaciones limpias. Duarte, presionado por la necesidad de ajustar ritmo, buscó la manera de acortar distancias y comenzar a imponer su plan físico. Durante los primeros asaltos, Díaz lució eficiente manejando el espacio, mientras que Duarte, aunque lanzaba con insistencia, no encontraba la conexión letal que deseaba. Duarte and Diaz trading body shots there a moment ago. The left hook to the body from Duarte, uppercut to the body from Diaz. And Jojo's ability to keep that mobility going is going to be paramount in this fight because too often he finds himself just exchanging in the middle of the ring, and as we noted, oftentimes just being out volume in those exchanges. So far, he's keeping the fight in the middle of the ring. He's moved in both directions, to the right and to the left, in the perimeter of the ring. Staying off the ropes is going to be the main thing here. As soon as your back hits the ropes, he unleashes. And that's actually what Ryan Garcia did really well in their first fight. He was moving, sometimes a little bit too much, but it was a game plan, and he ended up running him into some shots. Nice counter shots there from Jojo Diaz. Duarte intentaba cortar terreno con su potencia y pegada, lanzando ganchos derechos y combinaciones al cuerpo y cabeza, pero Yoyo mantenía la calma y replicaba con buenos ataques al contragolpe. Sin embargo, poco a poco la potencia del mexicano comenzó a sentirse con mayor claridad, causando que el ritmo de Díaz se tornara más defensivo. Luego de unos rounds iniciales igualados, fue en el quinto cuando Duarte comenzó a marcar la pauta con una brutal derecha que sacudió a Díaz, marcando un punto de inflexión en la pelea. El estadounidense, aunque seguía activo, empezaba a verse con menos control del combate, mientras Duarte aumentó su presión y volumen de golpes. Diaz having to work very hard in these exchanges. Against a fighter like Oscar Duarte, the last thing you want to do is get comfortable behind that earmuff defense, the hands up. Only certain fighters can get away with that. Jojo's not one of them. Not against Duarte, at least. Warning there from the referee. The edict from the corner of Diaz right now is you have to pressure him. They want him to go to the inside right now. You know, by keeping your hands up like that, you're giving your opponent a target. See, a fighter like Duarte doesn't mind hitting gloves. He doesn't mind hitting anything. He's building points and breaking through, piercing through the guard. Look at those power punch numbers from Duarte. 29. Las ganas de Yoyo seguían intactas, pero el empuje físico de Duarte se volvía más evidente, y el mexicano soltaba combinaciones de poder que empezaban a poner en aprietos al ex campeón. A pesar de algunos intentos de contraataque de Díaz, la narrativa del combate se inclinaba cada vez más hacia adelante, con Duarte cerrando las secuencias de forma dominante. En el séptimo y octavo round, Duarte mantuvo la presión, conectando ganchos y rectos con mayor frecuencia, obligando a Díaz a retroceder o a cubrirse para evitar mayores castigos. El mexicano, físicamente más fuerte, hacía valer su tamaño e insistencia, mientras que Yoyo lidiaba con el desgaste de recibir golpes y no poder frenar el ímpetu rival. Corner. One thing, Sergio, I know you appreciate is that when Duarte lost to Ryan Garcia, he didn't fire his team. He just felt he needed some more experienced voices in that corner. That's why he went to Roberts. So you see the same team around Oscar Duarte. It's been around him for most of his career. They have just been supplemented by the experienced voice of Robert. And if you're going to go with anyone, that's the man to go to is Robert Garcia. His perfect instructions and, of course, the great training they get, you know, in the Robert Garcia camp. Well, Garcia compared this scenario to when Marcos Maidana came to the Robert Garcia camp as well. Chris, I think you alluded to that earlier.
Yeah, when Marcos Maidana lost to Devin Alexander, he came to Robert Garcia and started working together, and it led to a world title against Adrian Broner. Duarte's fighting his fight now. I mean, digging down to the body and unanswered punches. Normally, JoJo counters come back with something either to the body or uppercuts. Not anymore. Llegó el noveno round, con Duarte llevando a Díaz contra las cuerdas y soltando una combinación de golpes sin respuesta. Oscar Duarte is throwing force, and they're hurting JoJo. JoJo's cut from the left eyebrow as well. Now bleeding and bruised. You see the redness on the right side of JoJo Diaz from those body shots of Oscar Duarte. Hard right hand right down the middle there from Duarte. As Diaz finds himself with his back against the ropes, this is a bad place to be with a banger like Duarte. JoJo can't hurt or get the respect of Oscar Duarte. I mean, he's not big enough for this weight. He landed some good shots. He just can't seem to do anything to keep Duarte off him. No respect. And Sergio, to circle back to my point about the weight, yes, when you get a little bit older, you move up in weight. It happens. But hard right hand, and that is it! Oscar Duarte has stopped JoJo Diaz. Just as the referee stepped in the corner of JoJo Diaz through the towel, this was getting stopped one way or the other. Oscar La Micrana. Ladies and gentlemen, from Flushing, New York, presenting the undefeated WBC Featherweight Champion of the World, the Flushing Flash, Kevin Dos veces campeón del torneo de guantes de oro y campeón mundial de peso pluma, con un impresionante récord profesional de 41 peleas, 41 victorias, 29 de ellas siendo por la vía del knockout. Fue considerado como uno de los 10 mejores peleadores del mundo a mediados de los 90. El campeón invicto, Kevin Kelly, se sentía imparable, por lo que se le hacía fácil sacar de quicio a sus rivales con insultos y burlas. Pero después de tantos años invicto, por fin el insultar a su rival le salió muy caro al campeón estadounidense. En enero de 1995 surgió la oportunidad para que un joven mexicano de apenas 21 años de edad pudiese enfrentar al campeón del mundo. Alejandro González, también conocido por su apodo, La Cobrita, aceptó enfrentarse a Kevin Kelly, el campeón invicto de la división, pelea donde el cinturón de campeonato mundial estaría en juego. La Cobrita González contaba con 24 knockouts a su nombre, a pesar de su corta edad, pero a pesar de claramente tener el poder detrás de su pegada, Kevin Kelly no creía en la capacidad de La Cobrita. Debido al estilo técnico y estilista de La Cobrita González, Kevin Kelly pensaba que el mexicano no se atrevería a enfrentarlo de tú a tú en el medio del ring. Kevin Kelly pensaba que La Cobrita González se la pasaría corriendo de él todo el combate, defendiéndose sin atacar en absoluto. Antes del combate, Kelly le llamó correlón y gallina al guerrero mexicano, diciéndole que más le valía no ponerse a correr en el ring como siempre. Declaraciones que hicieron enfurecer al público. A pesar de ser un peleador más técnico, La Cobrita González dijo que haría una excepción para esta pelea. Dijo que saldría a fajarse en el medio del ring para arrebatarle el cinturón al campeón del mundo. Pero al tener apenas 21 años de edad, tener 2 derrotas a su nombre, y por estar enfrentando a un campeón invicto con más de 40 victorias consecutivas, que además era zurdo, las apuestas estaban a favor del campeón Kevin Kelly, es decir que no mucha gente creía en la habilidad del joven mexicano. Entonces, el día 7 de enero de 1995, Alejandro La Cobrita Soto subió al ring con ganas de callar al hablador de Kelly, y con ganas de demostrarle al mundo que contaba con las cualidades suficientes como para coronarse campeón mundial. Mientras que Kevin Kelly subía al ring convencido de que defendería su campeonato una vez más sin demasiado problema. La cosa fue que el campeón no contaba con que González en verdad haría lo que había prometido, cambiar de estilo de pelea a uno extremadamente agresivo. Kelly subió al ring esperando que el mexicano boxeara hacia atrás, corriendo como él ya había dicho, pero al final se vio envuelto en una guerra total con un peleador de mano dura que siempre estaba avanzando. Desde el sonar de la primera campana ya se notaba que el plan de pelea del mexicano era exactamente lo que él había estado diciendo desde antes del combate, ir hacia adelante a lastimar a su rival. Kevin Kelly fue el que tuvo que pelear hacia atrás de vez en cuando, intentando contragolpear a La Cobrita cada vez que tiraba golpes. Los primeros rounds de la pelea fueron rounds competitivos, del tú a tú. La Cobrita González golpeaba e intentaba salir de la guardia para evadir los contragolpes del campeón, mientras que Kelly intentaba frenar el ataque incesante del mexicano. Kevin Kelly necesitaba imponer respeto lo antes posible,
Necesitaba lastimar a la Cobrita para que el mexicano comenzara a pensarlo 2 veces antes de lanzarse con todo a noquearlo. Si no lo lograba, Kelly tendría que batallar con la intensa presión de un Alejandro González que no paraba de acorralarlo. En los primeros asaltos ambos encontraron éxito con sus golpes, pero a partir del quinto round, los efectos de la batalla fueron mucho más evidentes en el rostro del campeón. El ojo de Kelly comenzaba a hincharse hasta el punto donde ya tenía problemas con su visión, y en el sexto round de la pelea, la Cobrita González conectó un golpe al cuerpo, luego un gancho corto, seguido de una derecha rígida, combinación de golpes que terminaron por enviar al campeón del mundo al suelo. Kelly badly stunned and down he goes. Third time in his career that Kelly has been knocked down. We told you about the first two. He's in. I believe it was a right hand that finally did it. There's the punch on the ear, a delayed reaction, back of the head on the ear. That was the punch that knocked him down. The challenger fought like a real challenger in that round. Kevin Kelly estaba claramente lastimado, tenía ambos ojos a punto de cerrarse, estaba recibiendo mucho castigo por parte de González, y recién lo habían enviado al suelo. Pero Kelly no se volvió loco e intentó seguir su estrategia de siempre y mostró el corazón de un campeón para intentar remontar el combate. Y sus esfuerzos rindieron fruto en el octavo round de la pelea, donde de un gancho al rostro mandó a la Cobrita González al suelo. Half a century since the days of Pep and Sadler. And if Kevin Kelly can pull this one out in a sensational style that he showed in that round, we might have another one. El guerrero mexicano se levantó del suelo y siguió peleando. No podía permitir que el campeón le diera la vuelta a la pelea. González tenía que levantarse y demostrarle al campeón que el que lo haya tirado no significaba que ya no fuese peligroso. Apenas se levantó el peleador mexicano del suelo y Kevin Kelly salió con todo a intentar noquearlo, pero el jovencito de 21 años de edad logró sobrevivir al octavo asalto. La pelea continuó y la Cobrita continuó golpeando el ojo malo de Kelly durante los siguientes 6 minutos, y con sus ojos a punto de cerrarse por completo, a Kevin Kelly le resultaba cada vez más difícil ver venir los golpes de la Cobrita, por lo que su esquina decidió tirar la toalla y sacarlo después del 10º asalto. Kevin Kelly ya no salió a pelear, su esquina lo dio todo por perdido, y por fin la racha de victorias de Kelly había terminado, y el reinado del nuevo campeón mexicano, Alejandro Cobrita González, comenzaba. Stop the fight, folks. You're gonna make me do this, right? Has Porter got a towel to throw in? No, of course it's not what I want. Look at me. Look at me. Let me see you look at me. Fight's over. There it is. Y nuevo campeón, peso pluma del mundo, con Guadalajara, Jalisco, México, Alejandro Cobrita González. 4 defeats, 4 wins by way of knockout. Fighting out of Panola, Pennsylvania, here is Lightning Rusalka. Boxeador profesional y político estadounidense, Rusalka sirvió 10 años como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. En 2016 se postuló como republicano en la Cámara de Representantes de Pensilvania
Todo esto mientras llevaba una carrera de boxeador profesional bastante respetable. Llegó a amasar un récord de 24 victorias, 4 de ellas siendo por la vía del knockout. Sin embargo, el momento de resaltar en la carrera de Salka fue cuando en abril del 2018, Salka generó controversia al usar pantaloncillos con un patrón de pared de ladrillos rojo, blanco y azul, y la frase America First en referencia al muro fronterizo propuesto por Donald Trump, al lema y a la política. Salka estaba por enfrentarse a un rival de sangre mexicana, y quería que él y el mundo entero supieran que él estaba a favor de colocar el famoso muro de Trump para mantener a todo extranjero fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, Rod Salka no obtuvo el final feliz que él deseaba. En abril de 2018, el peleador mexicano Francisco el Bandido Vargas buscaba el camino para ganarse la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo que recientemente había perdido en contra del también mexicano Miguel Berchelt. Y uno de los rivales a vencer para que la revancha en contra de Berchelt sucediera era Rod Salka. Vargas venía de una derrota y además otras 4 peleas sumamente sangrientas, mientras que Salka venía de 5 victorias consecutivas, donde él salió en problemas con su estilo menos agresivo y más depurado. A pesar de que la pelea era importante para ambos, la previa, el pesaje y las conferencias de prensa habían sido bastante normales. Ambos mostraron estar enfocados solamente en la pelea. No fue sino hasta que el estadounidense hizo su entrada al ring que las cosas se calentaron. Salka salió a pelear con un pantalón que tenía un diseño que simulaba al de un muro con la frase America First, es decir, primero va América, y ya sabemos que los estadounidenses se refieren a su país como América. Un diseño que mostraba apoyo a las creencias del presidente estadounidense Donald Trump, que buscaba construir un muro entre Estados Unidos y México. No importa si alguien apoya o no esas creencias del ahora expresidente de los Estados Unidos. El aceptar estas creencias es una cosa, pero la vestimenta de Salka era un gesto completamente innecesario que claramente buscaba hacer enojar no solo a Vargas, sino a todo el público mexicano. Pero después de ver esto, el Bandido Vargas se aguantó las ganas de decir algo y prefirió comenzar la pelea lo antes posible. La pelea comenzó y rápidamente vimos a un Rod Salka que intentaba dar vueltas por el ring, buscando el contragolpe, y a un Bandido Vargas que caminaba hacia adelante en búsqueda del choque. Salka parecía tener buena velocidad a la hora de buscar el contragolpeo, pero su falta de poder le estaba costando caro, ya que los golpes importantes round tras round venían por parte del mexicano. But he also has 2 options, and most fighters I know, we go making a conscious effort to move a lot more and not be there to be hit, because that is part of the scar tissue. But he had sutures. What he said, and they, said it to both of us, but from the break out of that. And he says, I don't go in there wanting a fight of the year and just break through the wall. That's what he's trying to do, and someone who's trying to break through the wall here. It was a feeling after the first round, Beto. Calmado, Bernie, calmado, be calm. That's what they end up the glove where the stitch. Expectation to be up. It definitely is, and also, Salka, I'm watching him. He's not a hard puncher, but he's a sharp puncher. And when he's dealing with Vargas with cuts. To us, the fact that was part of the plan, because he's cut other fighters up here, and he says, if I land the right type of punch, so it's very much on his mind, but Bandido... It's always that what if he cuts early and how he acts. But Vargas will want to get him early if he can. La pelea seguía en la misma tónica, Vargas intentando conectarle bombazos a Salka y el estadounidense buscando el counter perfecto. Vargas parecía estar enfocado en derribar el muro que tenía enfrente suyo, ya que estaba haciendo un gran trabajo con los golpes al cuerpo. Y en el quinto round por fin, después de un gancho al cuerpo y un uppercut perfecto, Vargas envió a Salka a la lona por primera vez en la pelea. Was mentioning the disappointment in the corner in terms of establishing distance, establishing the range, and here he sits on his punches and catches Bandido Vargas coming in and stops him in his tracks. But can he continue, which you haven't, Bernard? He stopped. He threw those 5-6 punches, trying to get a breather, and right now he's paying for that. So he shot his load, and now he's getting pummeled. He got hit with a right uppercut. That's a right uppercut that drops Rod Salka. It came after a low blow. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, perfect. All right. Rod Salka not ready to go back to selling insurance quite yet. Let's see if he gets to the midway point of this fight at the end here of round number 5.
Salka se levantó y logró sobrevivir los menos de 10 segundos que quedaban en el quinto asalto, pero a pesar de haberse levantado, lo que se encontraría en el sexto round sería más de lo mismo. Vargas seguía atacando como nunca, y ahora sabiendo que sus golpes ya estaban lastimando seriamente a su rival, no tenía razón alguna para detener su ataque incesante. Y aunque Salka logró sobrevivir el sexto round sin irse a la lona, él y su esquina decidieron rendirse y no salir a pelear el séptimo asalto. La esquina del estadounidense se dio cuenta de que su peleador no le hacía ni cosquillas al mexicano y que si la pelea continuaba, solo sería cuestión de tiempo antes de que Salka terminara inconsciente y de camino al hospital, por lo que prefirieron rendirse en la esquina. Y de esta manera, Francisco el Bandido Vargas acabó con el irrespetuoso de Rod Salka y se ganó la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo otra vez. Salka showing a lot of heart, and Vargas just doing what he does. Freddie Roach named him El Bandido because he stole from his fighters in the gym, and now Salka's bleeding. This bout comes to a close. We have your winner by KO victory from Mexico City, Mexico, El Bandido, Francisco Vargas. 34 wins, 5 losses, 23 wins by way of knockout. He's the defending WBC Super Lightweight Champion, known as the Mexican Assassin, Roger Black Mamba Mayweather. Campeón mundial en 2 categorías de peso, habiendo mantenido los títulos de la AMB en superpluma y la CMB en superligero. Era conocido por su velocidad, su técnica de movimiento y su habilidad para contrarrestar los golpes. Durante su carrera obtuvo un récord de 59 victorias, 35 de ellas por la vía del knockout. Era conocido por su intenso entrenamiento y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea. También era conocido por su espíritu de lucha feroz, lo que le ayudó a ganar muchos de sus combates más difíciles. Roger Mayweather, también conocido por su apodo, la Mamba Negra, era un rival peligroso para cualquier campeón mundial, cualquier prospecto, cualquier estrella. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el peleador estadounidense pecó de presumido y sus acciones le terminaron saliendo muy caro. En 1985, la Mamba Negra sufrió una grandísima derrota a manos de la leyenda mexicana Julio César Chávez. En esa ocasión, Chávez logró noquear a Mayweather en apenas el segundo round del combate. Una derrota verdaderamente aplastante para el estadounidense. Uno pensaría que después de perder de manera tan contundente, Mayweather mostraría un poco más de humildad, pero tristemente no fue así. Desde esa derrota, Roger Mayweather comenzó a amasar victoria tras victoria, hasta que por fin logró que le dieran la oportunidad de volverse a enfrentar al César del boxeo. Esta vez, la pelea tomaría lugar en la división de peso superligero, peso donde Mayweather se había coronado campeón mundial. Es decir, que a pesar de que Chávez ya había vencido a Mayweather en una ocasión, para este segundo combate el mexicano sería el retador. Chávez tendría que subir de peso para poder pelear, mientras que el estadounidense sería el campeón a vencer en su peso natural. Entre el primer combate y el segundo, Mayweather había conseguido 8 victorias a su nombre. 6 de esas victorias se habían sido en contra de peleadores mexicanos. Poco a poco el público comenzaba a llamar a Mayweather el destructor de mexicanos. Con esa nueva fama, sus recientes victorias, siendo campeón del mundo otra vez, y además peleando en una división de peso donde él tenía más experiencia y más ventaja física, Roger Mayweather se sentía capaz de vengar esa tan humillante derrota de años atrás. Tan confiado se sentía que le dio por payasear durante el combate. La pelea comenzó el 18 de marzo de 1989 en el Hotel Hilton de Las Vegas, Nevada. En el primer round del combate, Mayweather tomó su distancia. De esta forma, trató de evitar que se repitiera la misma historia que en la pelea anterior. La estrategia era caminar, lanzar jabs y posteriormente combinaciones. Esto le funcionó durante los primeros 2 episodios.
in their first fight. The boxer usually... Mayweather has thrown by far more punches, but it is Chavez. Than he did in the first fight. But it is Chavez who has been the aggressor, and he shortens the issues in this fight, Jim, is whether... Julio César Chávez estaba claramente incómodo, por lo que para el tercer round subió la intensidad. Sin embargo, ninguno de los dos cedió. En el final del cuarto asalto, el estadounidense conectó 2 derechazos y continuó con una ráfaga de golpes. Y al escuchar la campana que finalizaba el asalto, Roger Mayweather sabía que iba arriba en las tarjetas. Y efectivamente tenía razón. La Mamba Negra estaba ganando claramente el combate. And right hand from Chavez, Mayweather clowning just a little bit. Trying to leap in with lefts and rights like that. Again warned Mayweather, this time for holding behind the head. And they're yelling at each other. Mayweather just missed. Said earlier, Jim, when two champions meet. Pero la velocidad de Mayweather disminuyó a partir del quinto episodio. Roger abrazaba a su rival cada que intentaba atacar, y los espectadores comenzaron a abuchear. Y a partir del sexto asalto, Chávez empezó a dominar, provocando daño al rostro de su adversario. Now from the Black Mamba again. In the early part of round 2 of their first bout. Didn't stop. Leads you to believe. More sprightly. Now Chavez lands a left and a right. Very close to hitting on the break, but he got away with it. Spends a lot of energy because he's always moving forward. Mayweather landed a right, but not as stinging as the one. El estadounidense pareció mostrarse cansado en el séptimo asalto, mientras que el mexicano no paraba de lanzar combinaciones. No obstante, esos golpes del mexicano siempre se encontraban con la gran defensa del campeón. Pero a pesar de que el dominio de Mayweather comenzaba a caer y el de Chávez a surgir, en el octavo round del combate vimos a un Roger Mayweather tan confiado que se le dio por hacer el Ali Shuffle, el famoso baile de Muhammad Ali, un baile para demostrar que no estaba cansado, que se sentía bien, que se sentía ganador, un baile para fanfarronear e intentar molestar a su rival. Is under the eye, Jim. I don't think it's in where the seems to say, damn, you take a punch. Mayweather sentía que ya había hecho lo suficiente en los primeros rounds del combate y por eso se sentía tan confiado. Y aunque es verdad que él fue quien dominó la pelea al inicio, Julio César Chávez estaba haciendo un gran trabajo dándole vuelta a las cosas. Y fue así que llegamos al round número 10, con los aficionados aplaudiendo por el espectáculo. Roger Mayweather procuraba alejarse de Chávez, estrategia la cual le había funcionado a lo largo del combate. Pero después de 10 rounds, Mayweather ya estaba muy cansado de recibir tanto castigo. Roger estaba muy inflamado del rostro, tenía los ojos casi cerrados por completo. El campeón llegó a su esquina y le dijo a su equipo que no podía más. Roger Mayweather se rindió sentado en su esquina, no quiso salir a pelear en el 11º round. Y de esa manera, Julio César Chávez hizo historia y se coronó campeón del mundo en una tercera división. Punches. So his bid, he gets this far, he's headed for a decision. The judge is trying to get a breather in this round for one last heroic and cutting off the ring. He really doesn't let you fight that way. It's very rare the kind of willpower you see. Chavez fighting valiantly, but at this moment, his corner, and it's over. WBC Continental America's Super Welterweight Champion, James Mandingo Warrior Kirkland. Fue uno de los prospectos de peso super welter más destacados del boxeo a fines de la década de los 2000 y principios de la del 2010. Apodado el Guerrero Mandingo, James Kirkland es conocido por ser un peleador de presión zurdo, muy agresivo con un poder formidable, habiendo conseguido el 88% de sus victorias por la vía del knockout. El estilo agresivo de pelea de James Kirkland era respaldado por su forma de actuar fuera del ring,
ya que aún antes de subirse al cuadrilátero había mostrado su deseo de lastimar a su rival por medio de las palabras. Sin embargo, las cosas no le salieron como él planeaba. El sábado 9 de mayo del 2015, en Houston, Texas, se enfrentaría al mexicano Saúl El Canelo Álvarez en contra del norteamericano James Kirkland, dos buenos competidores de peso super welter. Kirkland era un fuertísimo peleador que solo tenía una manera de pelear, ir encima de su rival a lanzar golpes de poder. Ese es simplemente su plan A, plan B y hasta el plan Z. No tenía otra manera de pelear, pero tenía una gran fortaleza física que le ayudaba a absorber los golpes y así tratar de meter a sus rivales en peleas de cuerpo a cuerpo. El peleador mexicano venía de ser derrotado por Floyd Mayweather Jr. y dio una victoria controversial en contra de Rislandy Lara, por lo que James Kirkland se permitió soñar y decir que despedazaría al campeón mexicano por completo. Kirkland dijo que el Canelo no era la gran cosa, que le propinaría la primera derrota por nocaut de su carrera, y hasta amenazó con arrancarle la cabeza de un solo golpe. La pelea comenzó, y como era de esperarse, Kirkland salió con todo a intentar lastimar al mexicano desde el primer segundo. El mexicano aguantó paciente, con su guardia bien posicionada, y terminó por sorprender al estadounidense con un potente golpe de derecha que lo envió al suelo. Big left hook, but he's landed two good ones in a row. And a straight right hand behind it. They're willing to take that left hook instead of gambling on Canelo's right uppercut. Kirkland open to the right hand. He's done. Right hand leads down the middle by Alvarez. Kirkland hurt again. Hurt very bad, Joe. Both fighters have been hurt in round one. Hard right hand by Canelo. Alvarez has a chance for something big. I've never seen Kirkland try to play rope-a-dope. That tells you how hurt he must be. Well, Canelo taking his time and landing the big shot knowing Hard right hand. Down goes Kirkland. Minutes still to go in the first round. You see Canelo throw left body shot followed by a straight right hand right down the pipe. That hurt, and that sent Kirkland to the canvas quickly. Once again, you see a straight right lead, block, body shot, straight right down the pipe. That right hand will put you down every time. Left hook. Another right hand. Bad body shot. Again. Huge body shot by Canelo. He's piecing this together brilliantly ever since the early assault from Kirkland that locked him in the corner. Huge right hand. Left hook to the body. Canelo working. John Sorley looking. En el segundo asalto, Canelo fue más calmado y paciente que en el primero, pero no desperdició ningún golpe. Lanzaba pocos golpes, pero todos eran precisos y poderosos. Kirkland de alguna manera aguantaba de pie de puro milagro. 38 of 68 in round one, 36 of them were power connects, 10 to the body, just like that left hook to the body there. And another big left hook, knocks Kirkland into the ropes. Alvarez landing everything. Straight right, left to the body. Kirkland's gonna get stopped if he doesn't throw some shots. Tremendous shots. How is he still here? I don't know. Incredible conditioning is the only answer. And punching back. And still trying. Uppercut by Alvarez. He's hitting him with everything but the kitchen sink. And Kirkland's still standing up. That's why they call him the Mandingo Warrior, and Jim. now the Mandingo Warrior starts to fire him. For left uppercut. What keeps Kirkland up on his feet? I do not know. You couldn't ask for a better placed left uppercut, just like this left hook, right on the button. Left hooks don't get landed any cleaner than this. I mean, wow. So he is not punched out. That was the right uppercut Team Kirkland hoped to avoid. They're getting hit with everything. But that uppercut lifted him off the canvas. Up to the body, right uppercut. Another big rally by Alvarez. And he is tired. Comenzó el tercer round y rápidamente nos dimos cuenta de que el final estaba cerca. Canelo logró estrellar un poderoso upper de derecha en la mandíbula de Kirkland, quien cayó al suelo inmediatamente. What will? How shocked would we be at this point if this fight went 12 rounds? Oh, no way. No way. This is what you should have gave $100 to see if you wanted to see a fight. You got a boxing match last week. That's a different thing than a fight. Well, this is a fight. Yeah, this is a fight. This is not much skill, but a fight. Little skill, but less than what we see from the best. But if there's a skill advantage, it belongs to Canelo Alvarez. That means the premium for Kirkland is on heart and will and guts, and he has them all in abundance. So far, it's skill over will, and Kirkland has to change that equation. Perfect shots by Canelo Alvarez. Kirkland keeps coming. You can't keep giving Canelo the
El estadounidense se logró levantar, pero Canelo persiguió a su presa, y con un volado de derecha desconectó a Kirkland, quien cayó a la lona inconsciente. Un knockout verdaderamente espeluznante. Kirkland at great pains to let John Shorley know he's not knocked out, just knocked down. Second knockdown. Right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand, and Shorley's gonna stop the fight. What a performance by Canelo Alvarez. Maybe all things considered, the most electrifying of Canelo Alvarez's career. Down to the bottom right with a jab and comes right over the top with the overhand right. He knew that Kirkland was prone to getting knocked down, and if you can get knocked down like that, it's not as hard to knock you out if you keep working the body shots. If you watch his attack, Canelo always got good body shots, and that's what I call look down but come up. Gentlemen, the current WBO title holder and two-time featherweight champion of the world, the challenger, Kennedy, the King, Comenzó a practicar boxeo mientras estaba en el ejército estadounidense. Llegó a ser medallista de oro olímpico y campeón del mundo en múltiples divisiones, reconocido por su gran pegada y su excelente disciplina, un boxeador muy orgulloso de su tierra. Kennedy McKinney era un gran peleador, pero uno al que le gustaba hablar de más. A veces para calentar una pelea, a veces para jugar mentalmente con sus rivales, pero a McKinney le encantaba hablar. Sin embargo, llegó un día en el que todas las palabras que salieron de su boca le llegaron a costar muy caro. En el año 1996, el campeón del mundo, Marco Antonio Barrera, recibió la oferta de pelear para la empresa HBO. Esta era una oportunidad única para el peleador mexicano. El único problema era que si quería pelear para HBO, Barrera se tendría que enfrentar al medallista de oro olímpico y campeón del mundo Kennedy McKinney. En ese entonces, tanto Barrera como McKinney representaban lo mejor que había en su división. Una pelea complicada para ambos, pero Marco Antonio Barrera tenía el sueño de pelear en una cartelera de HBO en los Estados Unidos. Era la oportunidad de pelear donde todos los grandes habían peleado, la oportunidad de acercarse a la grandeza. Entonces Barrera aceptó la pelea inmediatamente. Sin embargo, Marco Antonio Barrera no se esperaba lo que le seguiría las próximas semanas después de aceptar el combate. McKinney comenzó a hablar, a menospreciar a Barrera, a decir que sería imposible que un extranjero lo pudiese vencer en su propia tierra. Poco a poco, los gritos de McKinney llegaron a molestar al campeón mexicano. Lo molestaron al punto de que sintió la necesidad de tomar acción para frenar los insultos y burlas de su rival. McKinney le gritó y le dijo de todo a Marco Antonio Barrera. Pero la verdad es que Barrera no entendía nada de lo que McKinney le decía, pero se daba cuenta de que no era nada bueno debido a su tono de voz y a todas las veces que lo señalaba con el dedo. Después de esa conferencia de prensa, todo el mundo esperaba con ansias ver ese combate. Y por fin, en febrero de 1996, Marco Antonio Barrera subió al ring a enfrentarse al hablador de Kennedy McKinney. Y debido a las ganas que ya se traían desde la conferencia de prensa, no hubo ningún round de estudio en el combate. Desde el primer minuto de la pelea, ambos salieron con todo, ambos en búsqueda del knockout. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta de que Barrera había encontrado más éxito en el combate. A lo largo de toda la pelea, el peleador mexicano lastimaba de manera constante a un McKinney que parecía no poder lidiar con la velocidad y la agresividad de Barrera. Y por fin, en el octavo round, Barrera mandó al estadounidense al suelo con un golpe de poder bien conectado después de haber mermado la condición física de McKinney a lo largo de todo el combate. McKinney se levantó, pero luego fue enviado de vuelta al suelo de un golpe por parte de Barrera en ese mismo octavo asalto. McKinney se volvió a parar y logró sobrevivir ese octavo round. Sin embargo, Barrera ya había encontrado la forma de lastimarlo, por lo que solo fue cuestión de tiempo antes de que McKinney visitara la lona una vez más en el noveno round del combate. Todo parecía perdido para un McKinney que estaba siendo lastimado seriamente en cada round del combate. Todo lo que había dicho McKinney antes de la pelea lo estaba haciendo quedar verdaderamente mal. Pero McKinney era un buen peleador, un peleador resiliente, por lo que no se rindió, y en el 11º asalto sorprendió a todo el mundo regresándole el favor a Barrera. En ese 11º round, McKinney envió al mexicano al suelo,
y esa fue la primera vez en que Barrera visitaba la lona en toda su carrera profesional. Oh, good hard right hand. You see clearly that Barrera's glove hits the canvas. He did slip, but that... A pesar de haber visitado la lona, Marco Antonio Barrera ya tenía la pelea más que ganada. Solo quedaba el 12º asalto. Barrera pudo haber escogido llevársela tranquilo ese último round para ganar claramente en las tarjetas de los jueces, pero el mexicano había visitado el suelo por primera vez en su vida. Barrera no podía dejar las cosas así. Barrera no podía dejar que McKinney se llevara ese gusto de haberlo tumbado sin más. Entonces, en ese 12º asalto, Marco Antonio Barrera salió a demoler los restos que quedaban de McKinney. En ese 12º round, Barrera envió a McKinney al suelo en 2 ocasiones, para dejarle muy en claro al estadounidense que el que mandaba era él. McKinney is a weak fighter now. Barrera knows it. And that's it! A fitting end to a great one. The number 2 WBC Super Lightweight Contender, presentando al retador número 2 en el mundo, Greg Haugen. Campeón del mundo de peso ligero y superligero en múltiples ocasiones, un peleador que no le tenía miedo a nadie, retaba y se enfrentaba a los mejores del mundo. Se enfrentó a Héctor el Macho Camacho, a Pernell Whitaker, a Vinny Pacienza y a muchos más. Reconocido por su fanfarronería, su manera de burlarse e insultar a sus rivales, su habilidad de hacer enojar a cualquier persona que le pusieran enfrente solamente hablando. Greg Haugen era un peleador de buen nivel que parecía podía darle pelea decente a cualquier campeón del mundo, o por lo menos eso es lo que él decía. Pero Haugen cometió el error más grave de su vida cuando hizo enojar a la leyenda más grande del boxeo mexicano, error que lo terminaría lastimando, literalmente. Greg Haugen quería enfrentarse a Julio César Chávez. Haugen quería que la pelea sucediera por varias razones. Una de ellas era el dinero, obviamente. Si pelease en contra de una de las superestrellas más grandes del mundo, obviamente la paga sería mayor en comparación a otras peleas en contra de rivales menos conocidos. Pero Haugen quería ser el que le quitase el récord invicto a Chávez, quien en ese entonces tiene un récord de 84 peleas y 84 victorias, 0 derrotas y 0 empates. Haugen sabía que el que lograse vencer a Chávez sería el nuevo rey de la división. Entonces Haugen hizo lo que él sabía hacer mejor. Comenzó a hablar, a calentar los ánimos, a burlarse e insultar, llegando al punto donde tanto el público como el mismo Chávez también querían que la pelea sucediera. Y el hablar tanto tenía 2 propósitos para Haugen: incentivar a que la pelea tomase lugar lo antes posible e intentar meterse en la mente de Chávez, hacerlo enfurecer para que entrenara y peleara desconcentrado. The way I see it is, 60 of the guys he fought were just Tijuana cab drivers that my mother could have knocked out, and but the other 20 guys or 22 guys are good fighters, so I'm not taking him light, but I'm not taking him as he's unbeatable either with 82-0. I'm looking to hurt Julio. I'm going to go out there and I'm going to jump right on him. I'm going to get right on him, right in his face from round 1, the first bell, and I'm going to be throwing punches at him. And I'm going to be hitting him. And he's going to be hitting me, and it's going to be who's standing at the end. And I know it's going to be me. Haugen literalmente dijo que Chávez había llegado a tener un récord invicto tan extenso debido a que se había enfrentado a puros taxistas que hasta su madre pudo haber vencido. Es decir, que Haugen intentó demeritar el récord de Chávez diciendo que Chávez nunca se había enfrentado a ningún rival de renombre. Y además de esto, Haugen también se burló del pueblo mexicano, diciendo que no había suficientes mexicanos que tuvieran el dinero para comprar boletos para la pelea, insinuando que no había manera en la que el Estadio Azteca se llenara de aficionados el día del combate. Estas 2 declaraciones en específico molestaron a todo México como nunca antes, por lo que ya solo era cuestión de tiempo para que la pelea tomara lugar. Al final, Haugen decía que le iba a ganar a Chávez. Chávez quería callarle la boca al estadounidense. Los aficionados querían ver el combate. Chávez era el campeón del mundo y Haugen estaba rankeado número 2 del mundo. Es decir, que ya hacía todo el sentido del mundo que la pelea sucediese lo antes posible. Y justo después de que Chávez venciera al invicto Marky Jakubowski, Chávez y Haugen se dijeron de todo y prometieron enfrentarse. ¿Tú te crees que un combate como este te prepara para la pelea de Hogan? Sí. Yeah. La verdad que a Hogan sí no le voy a tener nada de compasión. With Hogan, I ain't gonna have no pity on Hogan because I'm gonna knock him out because he's got a big mouth. But here we have Hogan, who doesn't need an interpreter. What do you got to say for all that? Didn't show me nothing, Couldn't hurt the kid, but it's a tough fight for him. But I had a tough night too. A ti sí te voy a arrancar la cabeza. I'm gonna chop your head off. A ti no.
A ti no te voy a tener compasión. A ti no te voy a tener nada de compasión. I'm going to have no compassion with you. Me neither, okay? Me neither. I'm scared, Julio. Getting shade because you being. Cause okay? No problem for you. Take it easy, take it easy. Take it easy, take it easy. Y por fin, en febrero de 1993, Greg Haugen se subió al ring para enfrentar a un Julio César Chávez enfurecido. Después de decir que no había suficientes mexicanos que pudieran asistir a la pelea, Haugen se encontró a más de 132,000 mexicanos en el Estadio Azteca. Esta es la pelea con el récord de la mayor cantidad de espectadores en la historia. Y con los gritos de más de 130,000 aficionados y con el sonar de la primera campana, había llegado la hora de comprobar si Haugen podía respaldar todo lo que había dicho con actos y no solamente con palabras. Pero en ese mismo primer round, Haugen visitó la lona después de recibir castigo por parte de la furiosa leyenda mexicana. Chávez pudo haber intentado terminar con Haugen en ese primer asalto, pero Chávez no quería noquearlo tan rápido. Chávez quería que Haugen sufriera más, quería lastimarlo aún más por todas las burlas e insultos que había dicho. Entonces lo dejó recuperarse para que volviera a salir en el segundo round. Y así fue la pelea round tras round. Chávez lastimaba a Haugen al inicio de cada asalto, pero luego lo dejaba recuperarse para poder golpearlo aún más en el siguiente round. Fue hasta el quinto round del combate cuando el referí decidió parar la pelea después de que Julio César Chávez le conectara una seguidilla de golpes de poder a un Haugen que no podía hacer más que recibirlos parado contra las cuerdas. Y de esa manera, Greg Haugen fue noqueado por primera vez en su vida a manos del gran campeón mexicano Julio César Chávez. The problem is there's a minute and 10 seconds, and Chavez wants to go home. Haugen has never lost by knockout. This could be the first. Chavez unloading, and it's being stopped by Joe Cortez. It's all over. Años después del combate, Julio César Chávez admitió haber querido lastimar a Greg Haugen esa noche, diciendo que le quería arrancar la cabeza, admitiendo que lo dejó recuperarse en varias ocasiones para que la pelea no terminase y poder seguir lastimándolo. Tú lo dejabas respirar un poquito para castigarlo más, ¿verdad? Porque tú lo envías a la lona en el primer round. Sí. Y yo veía que tú como que le dabas un poquito de margen para que no se te cayera rápido. Eso lo vi yo. Eso es lo que tú piensas, ¿verdad? Fíjate, te voy a decir con todo respeto, cuando lo tumbé en el primer round, no quise noquearlo. Dije, te voy a castigar, te voy a estar castigando. Esa noche fue una noche histórica para Julio César Chávez, quien aún recuerda esa pelea con mucha alegría. Estamos viendo la pelea con Greg Haugen, es el quinto round, donde lo noqueo. Le quité el doblador, como se lo quité al dientón del travieso. Ahorita lo voy a poner mal, y le voy a decir una frase que digo cuando estoy narrando las peleas. Ahí va. ¡Venga para que se entretenga! Imagínense 132,000 personas gritando ¡Chávez, Chávez, México, México! Fue una noche grandiosa. Le quité lo hablador por hocicón y por... He has 12 wins by way of knockout. He is the Forum Lightweight Champion, ranked number 22 by the WBC, introducing the very colorful Yogi Bingen Buchanan. Carismático, así se le definía al peleador Vernon Buchanan de los Estados Unidos, también conocido por su apodo Yogi. Buchanan buscaba conseguir su sueño de convertirse en campeón mundial, por lo que aceptó un reto que le prometía la oportunidad de hacerlo siempre y cuando saliera ganador. Pero Buchanan cometió el pequeño o gran error de sentirse tan confiado que hasta prometió ser él quien acabaría con la racha de victorias de su rival. Y solo para provocarlo un poco más, Buchanan decidió mostrarle su confianza al mundo haciendo un pequeño baile sobre el ring antes de la contienda. Lo que él no sabía es que había hecho enfurecer a un monstruo. En el año 1988, la leyenda mexicana Julio César Chávez decidió arriesgarse y subir a pelear en una nueva división. Él había dejado sus campeonatos de peso ligero y decidió subir al peso superligero, división donde se tendría que enfrentar a rivales más grandes, pesados y fuertes que él. Y el primero de estos rivales fue nada más y nada menos que Vernon Buchanan.
Yogi venía de 2 victorias consecutivas por la vía del knockout, y el César del boxeo estaba posiblemente en su mejor momento con un impresionante récord de 60 peleas y 60 victorias. Claramente el mexicano era el favorito para ganar el combate. Sin embargo, el tema de la diferencia de peso seguía siendo una incógnita. ¿Acaso Chávez tendría problemas aguantando la pegada de un peleador más pesado que él? ¿Acaso podría mantener el mismo ritmo de peleas de siempre, estando él ahora más pesado que nunca? Como estas, había muchas preguntas de las cuales no podríamos saber las respuestas hasta que la pelea sucediese. Y el 1 de agosto de 1988, el gran campeón mexicano Julio César Chávez subió al ring para enfrentarse a Vernon Johnny Buchanan en Inglewood, California. Y cuando el estadounidense subió al ring, decidió mostrarle al público que él no le tenía miedo a Chávez, que estaba confiado. Y su manera de demostrarlo fue haciendo un corto baile sobre el ring para hacerle saber al peleador mexicano que estaba listo para lucirse en contra de él. Después de todo esto, la pelea comenzó. Yogi intentó utilizar su ventaja en alcance de brazos para conectarle rectos duros al mexicano, pero Chávez mostró poder aguantar los golpes a pesar de ser su primera vez recibiendo golpes de un rival tan pesado. Y al poder aguantar el castigo, Chávez no tenía ningún problema en acercarse a Buchanan para ir dominando poco a poco con golpes al cuerpo. Much higher than what I fought him here 2.5 years ago. So we have to see if he still has that power, if his body can carry that 140 pounds. Chavez is going to defend his title again in October. He defended with a 6-round knockout over Rodolfo Aguilar in his first title defense. He was also the WBC Super Featherweight champion back in '83. He does look very filled out, Chick. Yes, he does. He doesn't look like the wiry Julio Cesar Chavez 2.5 years ago. And believe it or not, the weight that he's put on does not make him stronger. You're willing to exchange. You must have something going for you. Look at the face though, Chick. You can never tell by that, right? Chavez has got him in trouble already. He got in some real good shots, and there's another right hand that scored. Buchanan tries to move inside, and when he steps back, he's asking for trouble, because that right hand is a devastating power for Buchanan, and the jab with the left is very good too. See what I mean by the patience of Julio Cesar Chavez? He had Buchanan. Oh, that uppercut straightened the head of Buchanan. Buchanan acabó lastimado después del primer round, y en el segundo vimos más de lo mismo. Parecía que Chávez tiraba golpes a mayor velocidad que su rival, lo que le complicaba las cosas al estadounidense. También parecía que Yogi no era capaz de pelear de manera cómoda en la corta distancia, es decir, que entre más se le acercaba a Chávez, su capacidad de pelea parecía disminuir. Prácticamente Yogi se quedaba sin ideas cuando Chávez estaba cerca de él, y como sus golpes no eran suficientemente duros como para alejarlo, Buchanan se quedaba sin ideas de ataque mientras el mexicano caminaba sin preocupaciones hacia él. The right hand by Chavez landed. Chopping right hand by Buchanan. And a right hand punch scored by Chavez. Two shots to the body and then the uppercut. All with the left hand by Chavez's quickness. Oh, good left hook by Very good. Buchanan's had a good left hand in this round. He's going to have to try to wear Chavez down to see if he can carry all that weight. That's the only chance I give him. Good left hook. And a good solid right hand by Chavez. Overhand right Buchanan. Digging left hand just at the belt line. Después de haber dicho que él sería el peleador quien acabase con la racha de victorias de Chávez, y después de haber bailado antes del combate, después de los 2 primeros rounds, Buchanan estaba quedando en ridículo. Y luego llegó el tercer asalto. Chávez ahora estaba conectando golpes a placer. Buchanan no le hacía ni cosquillas al mexicano.
El estadounidense apenas si podía cubrirse. Después de tantos golpes al cuerpo, ya no podía siquiera caminar para huir del castigo del mexicano. Y como no podía hacer más que estar parado frente a Chávez, era cuestión de tiempo antes de que el castigo fuese demasiado. Y en el mismo tercer asalto, de un solo uppercut, Chávez hizo tambalear a un Vernon Buchanan que mientras tambaleaba por el ring señaló al referí que no quería continuar. Y justo antes de que cayera al suelo y antes de que Chávez lo pudiera rematar con un golpe, el referí se interpuso y paró la pelea. Y de esta manera, Julio César Chávez, en menos de 3 rounds, acabó con un rival confianzudo que buscaba destronarlo de su título como uno de los mejores del mundo. I think Chavez is doing exactly what you pointed out, Ruben. He's wearing him down. With punches like that right hand, then the left hook. And that's the end of it. That's all he wants. Buchanan said, that's all I want. That's it. He's a killer. Julio Cesar Chavez takes him out at 2:02 of the third round of the WBC lightweight division. Julio Cesar Chavez. Losses, 51 wins by way of knockout, Julio Cesar Chavez. Bernardino, California. He's the current USBA featherweight champion, the challenger, Fernando Bobby Boy Velarde. Campeón de la Asociación de Boxeo de los Estados Unidos. Campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo. Con 24 victorias a su nombre, el estadounidense Fernando Velardes, también conocido por su apodo, Bobby Boy, se había convertido en un peleador engreído. No solo le faltó el respeto a sus rivales, sino que a todo un país. Y por tanta fanfarronería, una leyenda mexicana salió en busca de callarle la boca de una vez por todas. En abril del 2002, Fernando Velardes viajó a territorio mexicano, a la ciudad de Tijuana para ser exactos, para enfrentarse al peleador mexicano Diego Morales, hermano de la leyenda mexicana Eric el Terrible Morales. Sin embargo, desde el momento en el que Velardes pisó tierras tijuanenses, se notó su mal carácter. No quiso interactuar con nadie, ni aficionados ni prensa. No quiso hablar y ni siquiera darle la mano a alguien. Velardes dijo que sentía asco y temía ser contagiado de algún virus. Lamentablemente, Velardes salió victorioso de Tijuana, después de ser otorgada una inmerecida victoria en contra de Diego Morales, después de que el referí descalificara al mexicano y le otorgara la victoria a Bobby Boy, quien claramente estaba perdiendo el combate hasta la descalificación. Diego Morales había enviado la lona al estadounidense en 3 ocasiones, pero por una confusión de la esquina del mexicano, Morales fue descalificado. A pesar de esto, cuando intentaron felicitar a Velardes por su victoria, este se negó a estrechar la mano de todos. Es por todo esto que Eric Morales decidió darle una oportunidad a Bobby Boy de enfrentarse a él por un campeonato del mundo. La leyenda mexicana lo quería hacer sufrir. El Terrible dijo que no se le olvidaban los desplantes altaneros y prepotentes con los que Velardes llegó a Tijuana cuando se enfrentó a su hermano. Todos los deportistas deben mostrar en todo momento sus valores y educación, pero sobre todo cuando acudes a la ciudad de tu rival deportivo. Sin embargo, el comportamiento de Velardes en Tijuana no fue precisamente el mejor y de ahí me nació cierta antipatía hacia su persona, comentó el Terrible Morales. Además, el Terrible agregó en una conferencia telefónica que nadie, ni las superestrellas de este deporte, tienen el derecho de faltarle el respeto a la gente. Siempre hay que mostrar educación y esos desplantes se los voy a hacer pagar arriba del ring, externó el Terrible. Y el 3 de mayo del 2003, Eric el Terrible Morales y Fernando Bobby Boy Velardes se vieron las caras en Las Vegas, Nevada, donde Morales pondría en juego su campeonato mundial de peso pluma. La pelea comenzó y rápidamente se notó el deseo que tenía Morales de lastimar a Velardes, ya que Morales jugó con su rival todo el primer asalto para luego enviarlo a la lona cuando solo quedaban 5 segundos restantes en el asalto. Going against Fernando Bobby Boy Velardes, who has a tendency to get hit and has light power only 6 knockouts among his 24 wins. So Velardes comes out of the corner, fighting aggressively, throwing his jab and stepping forward behind it as he tries to seize the initiative early against Eric Morales. Why do you think he does that? I don't know. There's an outstanding boxer, all kind of skills, jabs, right, cut, bruise. Doesn't need that. He can jab and style of fighting that will be appreciated in his self-consciously willing to seize the initiative and go forward and throw the jab and throw punch up. Morales, who looked almost bored during to his head. Oh, there's a big right hand feint by Morales. Bobby Boy reaches in, gets one
that saved the round. Morales knew that something was going to work before the round, and there you... Daba la impresión de que el terrible Morales podía acabar con la pelea cuando él quisiera, pero prefería dejar que la pelea continuase para tener más tiempo con Bobby Boy sobre el ring. Y por esto mismo, Morales decidió no lastimar demasiado a Velardes en el segundo y tercer round de la pelea. Lo estaba castigando, pero no lo suficiente como para que la pelea terminase. That Velardes has suffered from the Morales family so far. So sharp, so definitive, so precise in his movements. Anything about not knowing what you're going to get from Morales in any particular fight. There's another right hand over the top by Morales. Velardes is hurt again. Nothing wrong with that, George. Oh, that's a hard right hand. Hardest punch. Official clock. Here started, was told, was... Round 3 begins. Probably the superior jab. Straight from with right hands. Hands on the chin. Morales this year. And he's finishing up with a left jab, Morales is. Not much. Velardes' punches are relatively soft. Hands spend on the path of the punch the more they slow down. Hard right hand again by Morales. En el cuarto round, el terrible ya tenía ganas de pegarle con todo al estadounidense, y por eso vimos a Velardes ir a la lona en 2 ocasiones en ese cuarto asalto. Angular frame. Velardes kind of swarms Morales and wraps himself around him. He's going to tell the ref, yes, I'm okay. Velardes isn't throwing back. There's the second knockdown in the round. You know, it's interesting. Velardes doesn't seem dazed so much as to measure Velardes and place his punches where they matter. About as far as he can go. Fernando Velardes logró sobrevivir el cuarto asalto, pero ya estaba demasiado lastimado para cuando comenzó el quinto round. Él estaba intentando sobrevivir, pero Morales estaba decidido en acabar con él de una buena vez. Y en ese mismo quinto round, con un gancho al hígado, Velardes visitó la lona por cuarta ocasión en el combate. Y el referí ni siquiera comenzó a contarle para ver si es que se podía levantar y continuar, ya que al ver su rostro lleno de dolor, era claro que la pelea había terminado. Y de esta manera, Eric el Terrible Morales vengó no solo a su hermano, sino a toda la ciudad de Tijuana y a todo el pueblo mexicano. Just that kind of guy. Thinking about Alexis Arguello, who's also a rangy featherweight, moved up to 30 to 35 to 40. Giving up a little punching power each time. And Kenny Bayless has seen enough now. That's when they get hurt. They get these on round number 5. The winner by TKO victory and still the WBC featherweight champion of the world, Eddie Jalisco, Mexico, Saul Canelo. KOs. He was a gold medalist in the 23rd Olympiad in Los Angeles. He is the current IBF Junior Welterweight Champion of the World, Meldrick Taylor. Medallista de oro olímpico, campeón mundial en 2 divisiones, llegó a amasar un impresionante récord de 24 victorias sin ninguna derrota. Se pensaba que sería el sucesor del legendario boxeador Sugar Ray Leonard, es decir que el campeón invicto Meldrick Taylor parecía imparable, y todo indicaba que su carrera seguiría en ascenso. Pero Taylor se topó con otro peleador invencible, y juntos crearon lo que luego se convertiría en el combate ganador al premio de la mejor pelea de la década y la pelea más polémica en la historia. El 17 de marzo de 1990, la arena boxística del Hotel Hilton en Las Vegas recibía al poderoso León de Culiacán y su aura de invencibilidad acumulada en más de una década. Julio César Chávez se enfrentaría en contra del ex oro olímpico estadounidense Meldrick TNT Taylor, campeón del peso welter ligero de la Federación Internacional de Boxeo.
El mexicano, por su parte, era considerado el mejor peleador de libra por libra del planeta y campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos llegaban invictos, lo que engrandecía la expectación por el combate. ¿Qué significó esa pelea para tu carrera? Creo que fue la pelea más importante, más difícil, más dura de toda mi carrera. ¿Por qué? Porque me he enfrentado a un campeón olímpico, campeón mundial, invicto. Supuestamente era el sucesor de Sugar Ray Leonard. La campana sonó, y desde los primeros minutos se hizo notar la explosiva agilidad y rapidez de Taylor, 4 años menor que un Julio César Chávez que se acercaba a los 28 años. Ante tal movilidad, el mexicano iba y venía persiguiendo a Taylor, esperando atento para intentar conectar golpes de poder. La acción estuvo a la altura de todas las expectativas previas a la pelea. Taylor impuso su rapidez desde el comienzo, haciendo gala en el ring de su impresionante velocidad de manos y movimientos. En el primer round, Taylor conectó más golpes que los que Chávez tiró. El campeón mexicano pudo conectar 9 golpes mientras que Taylor le conectó 33. El patrón del primer round siguió durante los asaltos iniciales e intermedios, y a los ojos de todos, Taylor estaba muy por delante en las tarjetas de los jueces. Taylor golpeó a Chávez por todos los ángulos durante los primeros 8 asaltos. En esos primeros 8 rounds, Taylor conectó 269 golpes en comparación con los 137 golpes de Chávez. This is another very good round for Meldrick Taylor. They're fighting in the zone in the middle of the ring. Chavez lands a solid right hand. But you see the frustration. Chavez still boring in, coming straight forward against Taylor's flurries. El curso del combate cambió poco a poco desde el 9º round, cuando Chávez comenzó a impactar su fuerte pegada sobre Taylor. Los ojos de Taylor comenzaron a hincharse y sangraba por la boca, pero continuó anotando golpes y superando en habilidad a su contrincante. A punto de terminar el asalto número 11, Chávez conectó un puñetazo que dejó a Taylor tambaleando y confundido, lo que hizo que casi se dirigiera a la esquina equivocada al sonar la campana. Pero a pesar de estos golpes de poder de Chávez, el que seguía ganando la pelea era claramente Meldrick Taylor. Solamente le quedaba un round a la pelea y Julio César Chávez estaba perdiendo claramente. Las tarjetas de los jueces indicaban que Meldrick Taylor estaba ganando ampliamente la pelea hasta el asalto número 11. Julio César Chávez se veía exhausto, pero tenía que lograr un milagro si es que quería ganar el combate. Is in serious jeopardy. As round 11 comes toward a close, Julio Cesar Chavez must begin to contemplate in which to produce an unlikely knockout, or he will see his streak end before thousands of his countrymen. First thing, he still saying combinations thrown by Meldrick Taylor. Here in the 11th round, incredible. Two hard punches. En el último round, Meldrick Taylor estaba visiblemente agotado, y en un momento hasta se resbaló al lanzar un golpe a Chávez. Faltando 10 segundos para terminar la pelea, Julio César Chávez arrinconó a Taylor y le conectó una recta derecha que lo envió a la lona. Taylor se levantó a la cuenta de 5, pero no respondió al árbitro Richard Steele cuando le preguntó si podía continuar, y Steele dio fin a la pelea faltando 2 segundos en el último asalto. Unbelievable! Richard Steele stopped the fight with fewer than 5 seconds to go. You're gonna watch Lou Duva go crazy now. You're gonna watch Lou Duva go absolutely berserk. Taylor se fue al suelo, pero con tan poco tiempo restante, uno supondría que si se levantaba del suelo, ganaría la pelea. Taylor se levantó del suelo. Si el referí lo hubiese dejado continuar, Meldrick Taylor hubiese sido el obvio ganador. Si el referí se hubiese tardado 2 segundos más en parar el combate, 2 segundos más revisando a Taylor, la pelea hubiera terminado y Meldrick Taylor hubiese ganado. Taylor se levantó a la cuenta de 5, pero si se hubiese esperado 2 segundos más en el suelo antes de levantarse, tal vez el referí no hubiese tenido el tiempo para parar la pelea. Pero con tan solamente 2 segundos restantes, el referí paró el combate en lo que sería la decisión más controversial en la historia del boxeo, otorgándole la victoria por nocaut al gran campeón mexicano Julio César Chávez. And now holder of both the WBC and